Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más en su presencia, conociendo los misterios de su amor. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humildemente, Señor, venimos ante tu presencia y suplicamos la luz de tu Espíritu Santo. Que no seamos nosotros estorbos para tu gracia, para la obra que quieres llevar a cabo en nosotros y por medio de nosotros. Nos unimos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este santo día vamos a compartir el tema de la muerte y el purgatorio. Veíamos en el último audio, carta a un alma condenada, de un alma condenada, o la carta del más allá. Es una carta que tiene aprobación eclesial. Recuerden que en internet vamos a encontrar una cantidad de información, pero debemos siempre apelar a lo que ha sido aprobado por el Vaticano, por el Papa, por la Iglesia en general, que esto no va en contravía en ningún sentido de la revelación pública. Bueno, es importante tener eso claro. Esta carta que escuchábamos, carta del más allá, la quisimos poner como introducción al tema de las postrimerías. ¿Qué es una postrimería? La palabra viene de postre. El postre va al final. Es como la forma más coloquial de describir lo que va al final de nuestra vida. Vamos a remitirnos a este tema y me quiero detener un poco aquí, justificar el por qué vamos a tocar este tema en el contexto de la sanación intergeneracional. ¿Qué importancia tiene la muerte en la sanación intergeneracional? Vamos a conocer aquí por qué muchas veces nos cuesta sanar. Ese es el objetivo, descubrir qué está obstaculizando mi sanación y la sanación de mi familia. Asimismo, es justo comprender las realidades de cada miembro de mi familia, porque finalmente será una realidad mía y de los que me sucederán después. En ese orden, como es una realidad a la cual yo me voy a ver expuesta en algún momento, la muerte, con sus estados sucesivos, lo que sigue después de la muerte, purgatorio y después cielo o infierno. Hablamos del hombre en una esencia que está compuesta por 3 elementos, o por 3 sustancias, o por 3 esencias. Esencialmente el hombre está compuesto por materia, el cuerpo que vemos, el alma y el espíritu que no vemos. Las realidades temporales se unen íntimamente con las realidades espirituales y las realidades del alma. Es decir, yo no puedo separar el alma de Sandra, el cuerpo de Sandra y el espíritu de Sandra. Yo no puedo hacer eso. Cuando hablamos de espíritu, es aquello que es compatible en mí, que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que proviene de Él, y a Él vuelve cuando yo muero. Cuando hablamos de alma, estoy hablando de lo que es mío propiamente. Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de toda esta carcasa, por así decirlo, que se nos ha dado. Vamos a intentar explicar brevemente. Esto hace parte de un curso de escatología que aquí no podemos dar, obviamente, pues
no tenemos la formación completa para hacerlo, esto compete a los teólogos, pero algo hemos estudiado del tema y vamos a bajar ese conocimiento escatológico tipo teológico, es decir, lo muy elevado, a nuestro entendimiento coquito para que sea claro y comprensible para nosotros. Cuando muchas personas se plantean la existencia de un mundo después de la muerte, es importante recordar esto, que somos esencia corporal y espiritual y no podemos separar una realidad de la otra. Es más, ni siquiera Dios lo hace porque Él nos promete la resurrección del cuerpo en el juicio final. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. En todo caso, ¿cómo justificamos, cómo unimos la realidad temporal, que es esta, que va a acabar en algún momento, con la realidad eterna? Desde la filosofía hay varias fundamentaciones, hay varios fundamentos que nos pueden llevar a aproximarnos. Voy a intentar ser, con la ayuda del Espíritu Santo, lo más clara para la gloria de Dios, para que este tema quede asimilado en nuestros corazones y con esto quede justificada la también necesidad, valga la redundancia, de nuestro espíritu, de nuestra alma, en la sanación intergeneracional, de ir a esas realidades eternas. Bueno, hay varios filósofos que nos exponen, como saben, bueno, los que no saben, a mí me gusta mucho la filosofía y la construcción de pensamiento. Hay muchos literarios, hay muchos escritores frente al tema, pero yo prefiero apoyarme en un grupo, en un carisma de la Iglesia Católica que considero para mí tienen toda la autoridad, no solamente en la formación humana, sino también en la formación teológica, porque aquí se une la ciencia con la fe, en lo que vamos a tocar, en el tema que vamos a tocar hoy. Y para mí, parte de la Iglesia Católica que tiene ese carisma son los dominicos. Y uno de los dominicos más prominentes, doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en su obra, La Suma Teológica, él expone allí este tema que vamos a tocar. Quien quiera profundizar más puede remitirse a la fuente, que aquí la estoy publicando, porque de esa fuente se tomó los argumentos para construir este video. Santo Tomás de Aquino nos comparte que nuestro cuerpo tiene una forma de hacer las cosas. ¿Cómo es eso? De acuerdo a nuestra memoria, ¿cierto? Ya lo vimos en las potencias superiores. Y a la forma como nosotros percibimos la realidad, yo empiezo a hacer unas cosas. Es decir, yo todos los días tengo un hábito, una rutina. Y esa rutina puede ser más o menos buena, más o menos mala. Esa rutina tiene que ver con mi forma de asimilar la realidad. Yo estoy asimilando la realidad de una manera. Asimismo, quien, por ejemplo, ejerce el sicariato, es sicario, está ejerciendo su comprensión de la realidad desde otro ángulo. Obviamente no lo compartimos, él y yo somos muy diferentes. Y él fundamenta aquí su explicación magistral de cómo se une lo corporal con lo espiritual. Por eso nosotros empezábamos la sanación intergeneracional yendo a los hábitos, no yendo directamente a la oración o a la culpa de mis antepasados, no, porque eso sin duda ha dejado una huella en mí, pero yo también he ampliado esa huella para el bien o para el mal. Por ejemplo, lo que yo les contaba, en mi familia tenemos una percepción, en el grupo, familia, una percepción que por gracia de Dios yo pude sanar en mí. Una percepción, por ejemplo, frente a la fornicación, que es perfectamente comprensible, permitido, ilegal, ilógico y Dios no lo ve mal. Entonces yo puedo vivir en unión libre. Así lo percibe mi familia.
así lo percibía yo. Cuando tengo un proceso de conversión, eso es lo más lindo de los procesos de conversión, que Cristo te acepta como eres, pero no te deja como estás. Importante tener eso en cuenta para este tema de sanación intergeneracional. Cristo te acepta como eres, pero no te deja como estás. Te acoge, pero asimismo, al acogerte, ya no eres tú en ti, es Cristo en ti. O eres tú en Cristo. Y entonces el fruto ya no es el mismo. Por eso yo acudo al sacramento del matrimonio, contando con Dios y su misericordia, que me regala en mi esposo valores cristianos, valores católicos y una familia profundamente católica. Tanto así que, por ejemplo, para mi esposo nunca fue una opción que nos fuéramos a vivir en unión libre. Imagínense eso. Entonces, volviendo al tema, mi cerebro asimila la realidad de una manera y asimismo empieza a comportarse, creando unas rutas, creando unas formas de procesar la realidad y en consecuencia tomar decisiones. En el caso, por ejemplo, de la fornicación, no es normal, o sea, a uno le pueden vender esa idea y de hecho el mundo lo hace. Es normal que tú tengas un novio, es normal que tú te acuestes con él, es normal que se vayan a vivir juntos, ensayen si les gusta y si no les gusta, no ha pasado nada, nos podemos separar, parte sin novedad. Pero Cristo dice, frente a la fornicación, a través de San Pablo en una de sus cartas apostólicas, los fornicarios no tendrán parte en el cielo. Y entonces es ahí cuando el mundo empieza a negar la existencia de cielo o infierno para darle al hombre la libertad de poder tomar decisiones como mejor le parezca. Pues bien, eso que hemos hablado de que mi cerebro asimila la realidad, dicho de otro modo, asimila la realidad bajo conceptos que he heredado de mis familiares, bajo mi propia percepción, bajo mi propio hábito y como yo me he apropiado del conocimiento que tengo. Así yo asimilo mi realidad y tomo decisiones. Esa forma de yo construir mi realidad, vamos a dejar eso ahí bien entre comillas, mi realidad, porque vamos a tocarle en el tema de purgatorio, me implica cómo estoy empleando mi tiempo. Y nuevamente digo mi tiempo entre comillas, porque vamos a ver que el tiempo mío no es el único que hay. Está también el tiempo de Dios. ¿Cómo une Santo Tomás de Aquino la realidad eterna con la realidad corporal? Dice esto: tú eres el conjunto de hábitos, buenos y malos, que se han plasmado en tu alma a través del tiempo que has vivido, las decisiones que has tomado. Y eso es lo que no se nos quita con la muerte. Toda muerte supone una separación de cuerpo y alma. El cuerpo va a un lugar, el alma va a otro lugar, esperando encontrarse nuevamente y unirse en la resurrección de los muertos. Eso es una resurrección, una unión nuevamente de algo que se había separado. Santo Tomás de Aquino lo dice de otra forma, porque él tiene una manera muy filosófica de hablar, pero esta es la idea. Asimismo, mi cerebro construye un aprendizaje. Mi cerebro, en lo físico, construye una forma de pensar que tiene una implicación en la vida eterna. Y ahí radica científicamente la justificación de que no solamente somos cuerpo. Entonces, si somos solamente cuerpo, ¿qué pasa con todo lo que yo he construido en mi inteligencia?
en mi entendimiento. Esta es la potencia superior que nos une o nos separa de Dios inicialmente, pero ella no acaba ahí. Entonces, propiamente hablando, yo que me llevo para la eternidad, luego de la separación del cuerpo y del alma, me llevo mi entendimiento de la realidad y me llevo mi capacidad para tomar decisiones, ojalá orientadas hacia el amor. Me llevo entonces mi voluntad y mi entendimiento. Ahí se unen las esencias del alma que yo recibo de todas las decisiones que he tomado en mi cuerpo. Entonces, digamos, una persona que fundamentalmente ha basado su vida en la caridad, hablemos de una Santa Teresa de Calcuta. Ella percibía la realidad de qué manera. Yo puedo ver al que sufre y configurarme de tal manera con su dolor que lo siento mío. ¿Por qué era posible esto en ella? Porque ella vivía muy unida a Cristo y Cristo está en todos los que sufren, en todos los abandonados, los pobres, los marginados. Por eso ella en el lugar allá en Calcuta, los invito a que conozcan la historia de Santa Teresa, es una de mis santas de devoción, Santa Teresa de Calcuta. Ella empieza a ver la vida de los que sufren y Cristo la empieza a llamar porque Cristo estaba en ella. Y Cristo dice, tengo sed de esas almas, porque nadie las ama, nadie las consuela. Ve tú y sé mi luz, le dice a Santa Teresa. Dicho de otro modo, ella empieza a concebir la realidad a través de los ojos benditos de Cristo, porque ella está en Él y Él está en ella. Y ahora no son las manos de Teresa las que asisten a los pobres, es el mismo Cristo, es el mismo Espíritu Santo. Por eso su obra, a pesar de haber pasado muchos años, sigue tan vigente ahora como en el principio, a través de las comunidades que ella fundó. Esto, por ejemplo, es una huella que ha quedado en el alma de Teresa, pero también ha quedado en el mundo, la huella del amor. ¿Qué pasa con los que perciben, por ejemplo, la vida a través, hablemos de Judas Iscariote, a través de la traición, a través de la mentira, del robo, del falso testimonio, de la injusticia? Ya podemos ver por qué el final de Teresa es un final lleno de paz, de profunda certeza de haber hecho lo que tenía que hacer. Este no es el final de Judas Iscariote después de vender a Jesús para que fuese crucificado. Este no es el final de Judas Iscariote. El final de Judas Iscariote es un final de la desesperación, del desconsuelo, de la frustración, de la ira, de la tristeza, todo revuelto, como por anticipado. Y lo vamos a ver cuando veamos la charla del infierno y el cielo, como por anticipado, viviendo el infierno. Y es que a medida que nosotros vamos caminando, vamos construyendo camino de cielo o camino de infierno. Asimismo, cuando construimos camino de cielo,
Si no nos alcanzó, vamos a ir a parar a un lugar llamado purgatorio, que ya vamos a dar las explicaciones desde la Sagrada Escritura, la fundamentación bíblica del purgatorio, que aunque es una palabra que no aparece en la Biblia, como no aparece la palabra Trinidad, no significa que no sean lugares que no existan o que la Trinidad misma en sí misma no exista. Entonces, concluyendo esta primera parte filosófica, por así decirlo, según Santo Tomás de Aquino, todo lo que hacemos en el cuerpo deja una huella en el alma. Es algo que llama la ciencia como plasticidad del cerebro. Esas rutas que yo elijo cada que voy a tomar una decisión. Lo que nosotros llamamos también como potencia superior de la memoria. Eso que yo reconozco como una realidad, mi cuerpo, mi cerebro lo asimila de tal manera. Vamos a poner un breve ejemplo. Desde la parte fisiológica, muy sencillo. ¿A ustedes les ha pasado que en algún momento tienen, por ejemplo, se encuentran con un olor? Un olor. Yo voy a hablarlo desde mi experiencia humana y subjetiva, mi propia experiencia, por ejemplo, el olor a tabaco, al tabaco de eso que pican, de la matica, me trae un recuerdo muy profundo a mi niñez, porque mi abuelo, que en paz descanse y de Dios goce, Dios quiera que así sea, mi abuelo se llamaba Federico y él fumaba mucho tabaco. Entonces, ese olor, por ejemplo, para mí, inmediatamente yo tengo contacto con mis sentidos exteriores, en este caso el olfato, con ese olor, eso me transporta a mi niñez. Es decir, el olfato me hace una conexión con mi memoria y me lleva al pasado. Eso es lo que se llama, en la ciencia se llama sinestesia. La conexión de algo físico con algo cerebral, con algo al alma, con algo al interior, al recuerdo. ¿Qué pasa con ese recuerdo cuando yo muero? Es lo que vamos a ver en el purgatorio, cuando expongamos el purgatorio. Ahora estamos explicando cuál es esa fundamentación teológica de que el cuerpo y el alma se unen. ¿Cómo más puedo comprender, por ejemplo, esa potencia de la memoria? Por ejemplo, con la música, con un recuerdo, con un sonido musical. Tiene la capacidad, mi cerebro, de asociar ese sonido con un recuerdo e inmediatamente mi mente se transporta allá. Increíble, ¿cierto? Qué hermosa la obra del Señor. Así funciona nuestro cerebro. Esa forma de funcionar del cerebro, digamos que es como un mapa, como una ruta, como las vías de Colombia, que ya sabemos cuál es la vía al mar. Yo tomo aquí la autopista, me voy hacia el norte y de ahí sigo derecho. Me voy a encontrar con esto y con esto. Finalmente va a llegar al mar. Asimismo sucede con nuestra forma de asimilar la realidad, con nuestra construcción de pensamiento, implicando la toma de decisiones. Pongamos el último ejemplo para pasar al tema de la muerte y el purgatorio. Supongamos, miremos cómo sucede, por ejemplo, en un vicioso, en una persona que tiene un vicio, por ejemplo, de alcoholismo. La persona tiene, por ejemplo, está en su trabajo, viernes, en la tarde. Los amigos lo invitan a reunirse para tomarse un par de cervezas. Él acepta. Asimismo, cuando llega al lugar,
entonces se presenta la oportunidad no solo de cerveza, sino también de aguardiente. Un licor lleva al otro. Cuando está en ese momento eufórico, porque el alcohol tiene la propiedad, la capacidad, el atributo, si es que podemos llamar atributo a algo malo, la cualidad, digamos mejor, la descripción, la capacidad, el alcohol tiene la capacidad de volvernos en alguien que no somos, en alterar nuestra personalidad. Entonces, finalmente esta persona, de la invitación a la cerveza, pasa al aguardiente. De la invitación al aguardiente, pasa a la necesidad de satisfacer la lujuria. Y esta persona termina en un lugar con alguien que puede o no conocer, enguayabado, frustrado, triste, sin dinero, con deudas, con el temor de llegar a la casa porque mi esposa o mi familia. Y esto es un círculo vicioso. Eso es un círculo vicioso. Ahí construimos uno de tantos. Recuerden que en el proyecto de vida se les invitaba a construir esos círculos viciosos que cada uno de ustedes tiene. Porque cada uno de nosotros tiene una forma de asimilar la realidad que puede o no ser compatible con el Evangelio, pero es importante conocerla. Y ya vamos a ver en el purgatorio por qué es importante conocerla. Esta es como la ruta, y no solamente en la parte circunstancial, es que son oportunidades que se le están presentando a esta persona que él está eligiendo o no rechazar o acoger. Esta persona está determinando qué es lo que quiere hacer con su vida, pero lo está basando en un conjunto de elementos y está tomando decisiones como. Entonces ahí entra a jugar el cerebro. Es como si una vez tú empiezas a tomar una decisión y otra, en la misma dirección, como que ya todo es en automático, como que ya tú sabes lo que va a pasar. Esta ruta puede ser o no virtuosa, porque también hay esas rutas virtuosas. Lo importante es cómo mi mente construye la toma de decisiones, cómo llega a determinadas conclusiones. En la parte, por ejemplo, del alcohólico, el alcohólico determina una decisión y otra, muchas de ellas basadas en la dependencia. Y eso es lo que lo hace vicioso, que él depende psicológica y fisiológicamente de eso. Me explico. Depende psicológicamente porque él asocia la felicidad con esos momentos de vicio. Eso le sucede a todo vicioso, si no, no existirían los viciosos. Y no solo lo asimila desde lo psicológico, desde su razonamiento, sino que lo asimila también desde lo fisiológico. ¿Y en qué sentido? Porque un cuerpo que se acostumbra o se habitúa a una sustancia como el licor tiene un funcionamiento diferente, por ejemplo, al mío, que no depende del licor. El cuerpo de un alcohólico y su forma de trabajar es completamente diferente. Su hígado trabaja de forma diferente a mi hígado. Incluso su parte bucal trabaja de forma diferente, porque por ejemplo un alcohólico que le encanta el aguardiente, ve el aguardiente y empieza a salivar, como al perrito que le suena en la campana, para desarrollarle hábitos de alimentación. ¿Ustedes han visto eso? Que suena en la campana incluso para comer en algunos lugares. Eso tiene esa propiedad, o tiene esa intencionalidad, mejor dicho. Desarrollar ese hábito fisiológico también. Desarrollar ese hábito fisiológico en mí
está implicando un conjunto de propiedades, un conjunto de interacciones químicas en mi organismo, de acuerdo a una decisión o a un pensamiento. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la sinestesia, donde se conectan varios sentidos a través de la memoria. Supongamos, yo huelo una comida que mi mamá hace que le queda deliciosa. Desde que soy niña, ella hace ese plato. En el caso de mi mamá, por ejemplo, a ella le quedan muy bien los sudados. El sudado, por ejemplo, de pollo con zumo de coco o de gallina con zumo de coco. Yo huelo eso y eso me transporta a la niñez. Inmediatamente como respuesta, mi boca empieza a salivar. O sea, mi organismo se prepara para comer. Esto del cuerpo es una cosa absolutamente compleja y hermosa, pero tiene que ver en el contexto de lo humano y lo espiritual y lo interior. Y en esa parte interior es que nos vamos a centrar. Entonces digamos que esta es mi realidad. Cada uno está llamado a reconocer esa realidad. Y ya vamos a ver por qué. Y después de este video, espero que el Espíritu Santo los redarguya y se sientan invitados todos a hacer una confesión de vida. Y una confesión de vida no en una sentada, no, que dure semanas. Yo revisando mi proceder, meses, que me lleve a ese conocimiento profundo de mi realidad, sin atenuantes, sin justificar nada, simplemente como soy yo. ¿Quién soy yo? Y ahí hace falta los ojos de Cristo. Por eso lo tenemos aquí. Hacen falta sus ojos, porque a través de sus ojos es que nos vemos con la verdad. Concluyendo el ejemplo del alcohólico, eso que pasa, por ejemplo, en mí con la comida de mi mamá, que yo huelo, me transporta al pasado y en consecuencia mi boca empieza a salivar preparándose para comer. Eso le pasa al alcohólico. Eso le pasa al vicioso. Hay detonantes en un vicioso que pretenden desatar el comportamiento que el cuerpo necesita por dependencia, porque ha desarrollado esa dependencia. Otra parte, este es uno de los argumentos, realmente los argumentos filosóficos llevados al campo de la ciencia son muchos que nos justifican y que incluso a los ateos les deja entrever que hay algo más allá del cuerpo que no estamos viendo. Y es algo que tiene que ver en la forma como construimos las ideas. Una idea es una idea no es una persona y una idea no es una anécdota y una idea no es un recuerdo. Una idea, digamos, o describamos la idea como ese concepto que aplica a todo en la misma línea sin excepción. Esas excepciones son las anécdotas, son las experiencias, son la forma como yo percibo la realidad, pero la idea como tal, entendida como concepto que es capaz de abstraerse de un razonamiento o de una situación, esa construcción no es algo sencillo, es algo que se da en el pensamiento humano solamente. Esto que estoy hablando ya es algo muy antropológico, que Dios nos asista para no perder el espíritu de la charla, pero precisamente esa abstracción del pensamiento humano, eso tan antropológico, nos hace seres humanos capaces de ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso es una riqueza que vale valorarse, que vale conocerse, y que aquí simplemente estamos por una ventanita muy pequeña, porque quien conozca mucho de escatología sabe que lo que estoy haciendo es un brochazo muy mal dado, muy generalizado frente al tema escatológico, pero yo diría que vale la pena mencionarlo, porque son cosas de las que normalmente no se nos habla
siendo de la doctrina de la Iglesia Católica y siendo razonamientos de los santos doctores de la Iglesia. Son cosas de las cuales muchos de nosotros no nos enteramos. ¿Por qué hay un alma? Porque sí. Bueno, justifique eso científicamente. Ahí el católico perdió el año. Mejor dicho, está un paso más de ser ateo que de ser católico. Alguien hacía mención de algo en algún momento y decía, a un ateo se le murió su mamá y alguien católico le decía, ¿por qué estás triste? Porque se me murió mi mamá. ¿Qué te duele? No sé, algo acá. Entonces le decía, ¿tú no crees en el alma? No, yo no creo en el alma. ¿Que la existencia del alma es cierta? No, yo no creo en eso. Pero entonces, ¿qué te duele aquí? Te llevo al médico para ver si te duele el corazón. Estás perfecto del corazón. ¿Te duele un pulmón? No, estás perfecto de los pulmones. No, es que me duele algo acá que yo no sé decir dónde es. Ahí queda el alma. Ahí, cuando experimentemos una tristeza, un profundo dolor por algo y no sabemos explicar en qué parte de nuestro cuerpo físico, ahí queda el alma. Es una forma muy coloquial, en realidad eso no tiene nada de filosófico, es una forma muy coloquial de describir dónde queda el alma en el cuerpo humano o en la esencia humana, en la esencia triple, cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde queda ubicada el alma? Porque el alma yo no la puedo ver. Y aquí no vamos a entrar en esas visualizaciones del aura, que eso no es nada cristiano, nada católico. Nos vamos a alejar de esos conceptos. En fin, esta es una pequeña aproximación, porque en esta misma línea se construye el concepto de eternidad. Este raciocinio que Dios me ha dado construye en mí, con la ayuda de mi cerebro, pero el fin no es el cerebro. Con la ayuda de mi cerebro, construye en mi interior una forma de vivir la realidad. Y eso es lo que yo me llevo a la eternidad. Esa parte es la que yo me llevo a la eternidad. Y si no, ¿para dónde se va eso? En la charla de cielo e infierno, que vamos a ver próxima a este video, vamos a comprender por qué el infierno y el cielo sí existen, desde el razonamiento. Dicho sea de paso, aquí no vamos a percibir la eternidad desde nuestro imaginario. No lo vamos a hacer así. ¿Por qué razón? Porque el imaginario puede ser un enemigo de la realidad. Puede ser, y de hecho lo es, porque no le hace justicia a la realidad. Entonces ahí nos vamos a separar un poco. Y el imaginario, sin decir que las revelaciones de los santos no han sido ciertas, porque efectivamente confío en eso, la forma de interpretarlo nosotros es lo que yo desconfío completamente. Y no me voy a confiar de mi naturaleza humana. Vamos a apelar a las virtudes, a las potencias que Dios nos ha dado, la capacidad de racionar, más que cualquier otra cosa. Dicho sea de otro modo, vamos a aplicar filosofía a las realidades del alma en la vida eterna, en la eternidad. Solo que lo vamos a hacer de una manera muy coquito, una construcción muy minimizada, muy detallada, pero a la vez simple, de lo que pretendemos encontrar una vez haya ese tránsito por la muerte. Ya hemos dicho antes que la muerte es esa separación de lo físico con lo espiritual, donde hay
una primera disposición. Recuerden que entonces tendremos como dos momentos claves en el alma, fuera del nacimiento, que ese es el primordial y el principal y el esencial, sin el cual ninguno de estos dos tendría lugar. Es decir, el nacimiento da lugar a estos dos momentos del alma al cual nos vamos a enfrentar cada uno de nosotros, y es lo que conocemos como postrimerías. Bueno, estas primeras postrimerías, digamos que tenemos unas primeras postrimerías y unas segundas postrimerías, una etapa 1 y una etapa 2. La etapa 1 es el momento donde se separa mi cuerpo del alma. Y la segunda postrimería es cuando se vuelven a unir mi cuerpo y mi alma. Esto lo decimos en el credo cada 8 días como mínimo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Recuerden lo que decimos en el credo, que no nos podemos volver aquí loritos sin entender lo que estamos diciendo. Entonces, la primera postrimería o la primera etapa del alma frente al tiempo último y final, describamos eso como tiempo último y final, el tiempo con la eternidad, ese paso del alma hacia la eternidad tiene lugar en primera parte cuando mi cuerpo se separa de mi alma. Ahí sucede algo, importante saberlo. Y la segunda postrimería, por así decirlo, es cuando mi cuerpo se une nuevamente. Sucede esa separación y luego esa unión. ¿Qué pasa en el momento 1 y qué pasa en el momento 2? ¿Qué pasa después de que mi cuerpo deja mi alma? Y aquí vamos a apelar, como estaba diciendo hace un momento, al entendimiento. Porque yo no quiero usar el lenguaje del terror. No vamos a usar el lenguaje del terror, principalmente porque hemos visto que quien ha usado ese lenguaje no ha terminado nada bien. Por hablar de alguien, Martín Lutero, percibía toda esta realidad de las postrimerías desde el horror. Y fue tanto el horror en su alma y la ausencia del amor que esto llevó a ese hombre a generar un cisma en la iglesia. Ese cisma creó división, porque el fruto no era el amor y el amor tampoco era la causa. Por eso estas realidades, la iglesia nos invita a conocerlas, pero a conocerlas desde el entendimiento. Eso que le pasó a Martín Lutero es lo que sucede cuando alguien se aproxima a la eternidad desde el imaginario. ¿Por qué digo eso? Porque desde el imaginario el cielo puede ser muy pequeño y el infierno muy grande. La dicha en el cielo puede ser para mí insignificante y la condenación eterna puede ser demasiado exagerada. La capacidad de la imaginación siempre se va a volcar más, con más proyección hacia el horror que hacia la contemplación de las cosas hermosas. Es algo que deben tener en cuenta, y no lo digo yo, lo dicen los doctores de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, dominicos, lo dicen principalmente, por no citar a otros. Pero ellos, esto es lo que yo he escuchado. Y yéndonos, por ejemplo, a las revelaciones privadas que describen el horror del infierno, las torturas que allí se sufren, son grandísimas, tanto que nuestra mente llega a un punto en el que se desconecta y dice, ya no quiero saber más. Y esta no es la forma como Dios anhela
que abordemos estos temas tan santos, tan sublimes y tan necesarios, porque recuerden en el contexto en el cual estamos en el contexto de vida, de proyecto de vida, es decir, de vida eterna, no de muerte eterna. Por eso nos vamos a centrar más en la concepción desde el entendimiento que desde la imaginación, la contemplación de Dios, los misterios de las postrimerías humanas, postrimerías de los hijos de Dios, desde el entendimiento y no desde la imaginación. Además, yo creo que en el mundo en el cual estamos no hay nada parecido a la eternidad, nada con lo cual comparar la eternidad, ni el cielo, ni el infierno, ni en el purgatorio. Lo que podemos hacer es construir conceptos basados en verdades teologales, verdades que la Iglesia nos entrega para poder vivir esta aproximación a la verdad y que cuando llegue nuestro momento no nos coja desapercibidos, no nos coja desprevenidos, fuera de lugar. Eso no es lo que quiere el Señor. La persona que más habló del infierno, de las realidades eternas en la Biblia, fue Cristo. Eso nos debe decir mucho. En el anuncio del reino de los cielos, si Él habla tanto del tema, algo nos quiere decir el Señor. No solo lo que dice en realidad, sino también nos está diciendo, este tema es importante. Y eso es lo que da lugar a lo que vamos a comentar. Bueno, yo me he construido una figura. Espero que se entienda desde donde están ustedes. Todos nos movemos en una vida permanente y en una vida temporal. La vida permanente obedece a mi naturaleza espiritual, porque somos cuerpo y espíritu y alma. O sea, tenemos ese componente temporal y ese componente permanente que es el alma. Ese componente permanente que es el alma tiene un tiempo que es eterno, pero este componente que es corporal tiene un tiempo que es limitado, digamos 80 o 90 años según me cuide y según Dios me dé la oportunidad de vivir también. Esa unión, esas dos cosas, puede desembocar en dos destinos, el cielo o el infierno. Cielo como esa unión definitiva con mi Creador y el infierno como ese rechazo hacia mi Creador. Asimismo, vamos a intentar construir este concepto desde una de las realidades más comunes, desde la enfermedad. Ese tránsito hacia la vida eterna desde la enfermedad. Yo estoy enferma en una clínica y empiezan a revisarme los signos vitales. Se dan cuenta de que mi pulso está débil, la presión arterial bajó, mi color es pálido. Yo ya no respondo mucho a los estímulos cuando me iluminan las luces en los ojos. Como que no me he muerto, pero tampoco estoy completamente viva. Ese tránsito es lo que llamamos, ese tránsito es el tránsito de la muerte. Esa separación ya está ocurriendo del alma y del cuerpo. Asimismo, lo vamos a poner con este ejemplo porque es más fácil. Digamos que cuando hay un accidente repentino, todo eso sucede, pero en un instante. Y con una enfermedad podemos visualizar mejor qué es lo que sucede allí. En esas últimas etapas de mi enfermedad, hay una parte que hay que comprender. La realidad sigue siendo realidad. La vida continúa. La vida permanente continúa.
¿Qué es esto? La vida permanente continúa. La vida permanente no para. Siguen habiendo los mismos problemas económicos, los mismos problemas sociales o más, los mismos problemas en mi familia. El mundo no deja de ser mundo porque yo me muera. El mundo continúa. Y eso es lo que vamos a llamar la vida permanente, o la realidad permanente, o como dicen los filósofos, el tiempo objetivo, que no vamos a usar ese término mucho para poder ser más comprensivos con ustedes y con el lenguaje que cada uno maneja. Entonces, la vida permanente, la vida continúa porque yo, sin mí o conmigo, la vida continúa. El mundo sigue, el tiempo sigue rodando. Y ese tiempo que no se detiene es el tiempo objetivo. Asimismo, digamos que yo me muevo en esas dos dimensiones, que yo puedo estar en esa vida que continúa sin continuar yo, por así decirlo. Y yo, en ese momento y en ese tránsito de la muerte, digamos que yo me desconecto. ¿Quién va a ser el presidente de Colombia? Eso a mí ya no me importa. En realidad, eso no tiene relevancia. Yo ya estoy en otra realidad. ¿Y en qué realidad puedo estar si no es en la realidad del mundo? En mi realidad. Recuerden que ahorita hablábamos de mí y lo poníamos entre comillas y lo dejamos en pausa. Mi realidad. Y también estoy hablando de mi tiempo. Mi tiempo es el tiempo subjetivo, el tiempo mío. Pero el tiempo del mundo en general es el tiempo objetivo. El mundo continúa. ¿A quién de nosotros no se nos ha muerto un ser querido? Y el mundo continuó, mi vida siguió, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi mamá, la vida de mis seres queridos continuó, a pesar de que el tiempo de mi ser querido se agotó. Y en esto se lo escuché a un expositor de escatología brillante, ese tipo, brillante. Y él construía desde aquí, desde esta realidad, que es una realidad científica. O sea, el mundo continúa y tú no. Pero ¿qué pasa contigo? Porque tú no dejas de existir. Tú no falleces y simplemente desapareces. Eso no pasa. Tan cierto es que en el mundo nada desaparece, muchísimo menos yo. Muchísimo menos mis tres esencias, cuerpo, alma y espíritu. En el mundo todo se transforma. Usted quema basura, eso se volvió dióxido de carbono que se pegó a la capa de ozono, ¿sí o no? En el mundo todo es cíclico y todo tiene un fin en transformarse en algo más, no en desaparecer, muchísimo menos el ser humano, que es, digamos, la criatura o la parte de la naturaleza racional. Dios no destruye ni nuestra humanidad ni nuestra racionalidad. Él no destruye nada de eso, porque todo es dado por Él y a Él debe volver todo. Entendido esto, continuamos con nuestro dibujito. Supongamos, yo estoy, aquí inició mi vida. Pongo punto de partida en la vida permanente para igualarlo como con la mía y decir, bueno, aquí empieza mi mundo. Pero esto tendría un infinito, igual que tiene acá, unos punticos. Entonces, digamos, imaginémonos esa línea de tiempo en la cual ha existido todo y en la cual yo estoy en un pequeño fragmento y ahí estoy yo ubicada en un pequeño fragmento de mi tiempo, mi vida, mi realidad. Cuando yo estoy muriendo, hay una parte, hay una
un momento en esa separación del cuerpo y del alma, donde ya no estamos sometidos ni condicionados a lo corporal, sino que ya somos todo alma. Eso es lo que llamamos la agonía, o los que están agonizantes están en ese tránsito. Por eso nosotros no podemos de ninguna manera cortar la vida de nadie, porque él está en un tránsito y es justo respetarle ese tránsito naturalmente, ese tránsito por la vida, hacia la muerte, hacia la eternidad, por así decirlo, por mejor decirlo. Él está en ese tránsito de lo temporal a lo eterno. Eso es lo que llamamos agonía. Ese desprendimiento nos otorga una concepción o una comprensión de la realidad de otra manera. Y esto sucede en el punto en el que ya no hay retorno. Ya definitivamente la persona va a morir. La persona va a morir irremediablemente. Ya no hay punto de retorno. O sea, ya la persona no tiene cómo aliviarse. Ya no tiene cómo salir de esa. Ya sus signos vitales están tan apagados que nada lo resucitaría, excepto un milagro de Dios, que en este caso pues no lo vamos a tener en cuenta porque no estamos hablando del paso a la eternidad. Entonces digamos que este momento se va a dar antes o después del milagro de Dios si sucede, pero finalmente se va a dar, porque todos somos seres temporales. Entonces, Sandra, ¿no conviene orar por los que están agonizantes? Claro que sí. La oración debe hacerse para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para todo hijo suyo es que lleguen al encuentro con él en el cielo. Esa es la voluntad, eso es lo que estamos pidiendo por un agonizante. Entonces, ¿no debo pedir la recuperación de mi agonizante? Claro que sí. Decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No la de mi familia, la tuya. Y ahí se está pidiendo implícitamente, si es la voluntad de Dios que se recupere, Él proveerá la salud, proveerá el milagro. Pero bueno, eso finalmente, esto como un pequeño paréntesis, no vamos a profundizar en esto, sino que vamos a determinar ya cuando esa persona ya definitivamente muere. Está en esa separación del cuerpo y del alma. Y en esa separación, esta persona es consciente de una realidad como nunca antes la había contemplado. Su realidad. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es esa verdad de su vida? Aquí no importa entonces lo de afuera, el mundo de afuera. Ya eso no tiene importancia, sino cuál es esa verdad de mi alma. ¿Quién soy verdaderamente? ¿Qué hice con el tiempo que Dios me dio? Construir rutas para los vicios o para las virtudes. ¿Cuánto he amado y cuánto me falta por amar? En ese momento determinante, yo veo mi alma tal cual es. Y para muchos es doloroso, es profundamente doloroso saber que no han completado la labor que se les entregó. Es profundamente doloroso reconocer que el tiempo que recibieron, este tiempo, el que está en rojo, que es corto comparado con el eterno, en el cual yo me muevo y existo, este tiempo temporal, esta vida temporal,
no fue bien invertida. Y ahí vamos a ver todo tal cual es. Vamos a ver la verdad de nuestra vida, de nuestra existencia. Y esto es a lo que llamamos el juicio particular. Entonces, ¿qué pasará con mi vida si yo descubro que no invertí mi tiempo como debía ser? Porque ahí vamos a ver lo que debimos haber hecho y vamos a ver lo que hicimos. Y como no se parecen, va a quedar en mí una profunda tristeza y una sensación de frustración. Por eso todo agonizante tiene ese encuentro con esta verdad y muchos de ellos tardan mucho en irse. Y nosotros debemos respetar en ese tiempo, por amor a esa alma, debemos respetar el tiempo que esa alma tarda en concebir su realidad. Ya es irremediable su muerte, pero yo no soy quien para decir, ya, acabe, ya, separemos ya. ¿Quién soy yo para hacer eso? Eso es violencia, eso no es amor, eso es violentar a mi ser querido. Entonces, yo, en ese paso por la muerte, caigo en cuenta que hay en mi corazón resentimientos que me evitaron y me imposibilitaron el amor, incluso hacia mis seres queridos. Caigo en cuenta de todo el mal que hice y todo el bien que he dejado de hacer en mi vida. Y pasa por mi vida como la película. Eso que dicen muchos que han vivido, muchas personas dicen, es que es como si de golpe, ¡pum!, como si hubiese nacido, crecido, la adolescencia, la juventud, la adultez, todo como en un instante, como en un segundo, como esa película a cámara rápida, un flash, una mirada hacia toda mi vida pasada y un reconocer en cada obra qué me faltó, qué no hice. Pregunta entonces, para todos los que dudan de la existencia del purgatorio. ¿Qué pasa entonces si esa sensación es de vacío, de que estoy incompleto, de que no puedo ir al cielo, pero tampoco me merezco el infierno, porque no fui malo del todo, pero me faltó? Aquí llegamos a la parte bíblica. Y antes de llegar a la parte bíblica, antes de mencionar los textos, hasta aquí lo que hemos hecho es apelar al razonamiento. Cuando yo estoy muriendo, es como ese examen final. ¿Quién soy yo? ¿Qué hice con mi vida? ¿Cuál es mi verdad? Y al darme cuenta que estoy incompleto, que mi verdad no es todo lo perfecta y todo lo bella que debe ser y que puede llegar a ser, a lo que Dios me ha llamado, ahí sucede una frustración. ¿Cuál es la particularidad del purgatorio? Que ya se me acabó el tiempo. ¿Cuál es la particularidad de ese paso de la muerte a la eternidad? Que ya no tengo tiempo. Digamos que ya estoy permanentemente, me quedé anclado. ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero ese llegar ya no se puede cambiar. Ahí ya no tengo tiempo para el arrepentimiento. Ya no me puedo arrepentir porque para el arrepentimiento es un proceso en mi alma que lleva tiempo y ya no lo tengo. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es ese lugar, ese estado del alma, como lo describe San Juan Pablo II, donde yo llego y no tengo cómo cambiar todo lo que hice. No lo puedo cambiar. Pero la realidad y ese conocer mi verdad sí me atormenta.
porque lo pude haber hecho mejor y no lo hice. Eso me imposibilita para dar ese paso a la vida eterna. Todo purgatorio termina en cielo, tarde o temprano. Para muchos será un periodo muy largo, para otros será un periodo muy corto. Pero digamos que yo quedo anclado ahí y que no puedo pasar al cielo, pero tampoco me puedo devolver a la vida, pero tampoco me merezco el infierno. Entonces actúa sobre nosotros la misericordia de Dios. Lo vemos en un texto. Primera de Corintios 3:13. Aquel cuya obra fue construida sobre el cimiento, que es Cristo, resista, y éste recibirá recompensa. Mas aquel cuya obra quedó abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo. Pero como quien escapa del fuego. Dicho de otro modo, aquel cuya obra quedó cimentada sobre Cristo, o sea, a quien nos cogió con un proceso de conversión, el paso de la muerte hacia la eternidad. Ese es el estar fundamentados en Cristo. A quienes creemos, porque la condición que pone Cristo es: el que crea se salvará. Pero a esa historia le falta un pedazo que Él completa más adelante. Incluso en el mismo Evangelio lo hace. Pero hoy vamos a leer solamente esos 3 textos por cuestiones de tiempo. El primero es 1 Corintios 3, 13 al 14. Entonces revisaremos la vida, como ya hemos dicho. Veremos mi realidad y veremos qué obras están fundamentadas en Cristo y a cuáles les faltó la cruz. ¿Cuáles obras están compuestas de oro y cuáles de paja? Y al pasar por el fuego, todos arderán, todos. El fuego purificador del purgatorio es algo real. Todos pasarán por el fuego. Pero estos, donde el fuego, dice la Biblia, sufrirán el castigo, pero quedarán a salvo. No está hablando de que se perderá su alma para siempre. Está hablando de que ya tienen seguro el cielo, pero asimismo tienen segura la purificación. Y es el proceso que a todos nosotros nos espera. Voy a hacer una pequeña aclaración, un pequeño paréntesis, y es este. La forma como vamos a vivir por anticipada esa realidad es con un examen de conciencia. Por eso decíamos al principio que esta charla nos lleve a tener ese examen de conciencia profundo de mi vida en todo sentido, en pensamientos, acciones, intenciones, decisiones, con todas sus consecuencias. Y sea el Espíritu Santo iluminando en este momento a todos los que están viendo esta charla, para que pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Esa necesidad de hacer un examen de conciencia, porque finalmente ese examen de conciencia tendrá lugar ahora o en el momento de nuestra muerte. O dicho de otro modo, ahora y en el momento de nuestra muerte. Tendrá lugar de las dos maneras. Pero si yo ya sé lo que me van a preguntar, ¿por qué no estudio las preguntas para poder tener la respuesta lista? Esa paz de los santos al morir. Por eso nuestro Señor les concedía por adelantado la visión de su muerte a muchos santos. Y es una de las promesas de las oraciones de Santa Brígida por 1 y 12 años, que Él nos permite ver por anticipado el momento de nuestra muerte, con 3 meses de anticipación, dice ella en las promesas, para que nos tengamos tiempo de arrepentir y reparar. Si yo ya sé que a mi vida le falta caridad, ¿por qué no me dono en caridad?
No hay nada más sensato que confesarnos, pero también tener la intención de reparar. Vamos a tener una charla donde vamos a conocer cómo reparar desde las obras. Esa va a ser una charla de más adelante. Pero aquí lo que llama la atención es esto. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque va a llegar ese momento definitivo de separación de mi cuerpo y mi alma. Y en ese momento voy a poder ver las cosas tal cual son. No como me gusta maquillarlas, sino como me gusta disimularlas, sino como son en realidad. La verdad de mi vida va a quedar al descubierto cuando pasen mis obras una por el fuego. Y unas se quemarán, quedarán como paja en una hoguera, pero otras se purificarán por el fuego. ¿Cuáles serán esas que quedarán perfectas? Donde no me ha faltado la cruz. Fundamental eso, porque Cristo, ¿por qué digo eso con tanta certeza? Porque Cristo, a través de la cruz, nos abrió el paso a la vida eterna. Antes estábamos como en un lugar donde no había sufrimiento, pero no había gozo eterno, tampoco había condenación. Era el seno de Abraham, así se llamaba, ese lugar de descanso. No era tormento, pero tampoco era gloria. Nuestro Señor, cuando muere en la cruz, baja a los infiernos y al tercer día sube a los cielos. Esto que estamos diciendo es doctrina de la Iglesia Católica, es el credo explicado brevemente, porque el credo nos tomaría un año para comprenderlo, o al menos para asomarnos a las verdades del credo, nos tomaría mucho tiempo. Pero en una charla de una hora y media, no vamos a alcanzar a comprender un montón de cosas. Esto simplemente es como una ventana. La cruz nos abre la llave, nos da la llave para la vida eterna, nos abre la puerta y esa puerta ya está abierta. ¿Cuándo pasamos por ella? Cuando morimos. Ahí cruzamos la puerta. La misma puerta que cruzó Cristo primero. Esa puerta la cruzamos nosotros. Nosotros vamos detrás de Él. Y si vamos con Él, vamos a llegar a donde Él está. Si no vamos con Él, no vamos a llegar a donde Él está. Vamos para otro lado. Por eso es importante revisarnos. ¿Cómo estamos en nuestras cruces? ¿Cómo estamos? ¿Las estamos evitando? ¿Las estamos minimizando? ¿Las estamos olvidando? ¿Rechazando? Estamos rechazando nuestro paso por la vida eterna. Y cuando llegue el momento del purgatorio, podremos ver todo tal cual es. En la purificación o en la santificación de las emociones, que es el taller que sigue después de la sanación intergeneracional, vamos a ver cómo estamos en el tema de la cruz. Ese es el fundamento real de la santificación de las emociones. ¿Cómo estoy con la cruz? Asimismo, el otro texto que nos completa esta doctrina del purgatorio, según el magisterio de la Iglesia Católica, esto fue explicado, doy mi fuente para que lo puedan construir ustedes también desde el pensamiento de San Juan Pablo II. En una catequesis que él da frente al purgatorio, recuerden que los papas son quienes nos confirman en la fe, iluminados por el Espíritu Santo, nos transmiten las verdades de Cristo explicadas. Y esta es una verdad que los papas han explicado. Una de las bellas explicaciones que yo conozco y de las cuales tengo conocimiento, San Juan Pablo II. Apocalipsis 21. En el versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Hablando de la nueva Jerusalén. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerá a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada manchado entrará a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos. Conviene revisar
si yo estoy perfectamente inmaculado, como dice Levítico 22, 22 y 21, 17, que nos habla de cómo deben ser las ofrendas, lo que se presenta a Dios. Y dice así: dile a Aarón: ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento a su Dios. Nos está hablando de cómo se deben presentar las obras, los ofrecimientos, lo que otorgamos a Dios debe estar perfecto y sin mancha. Y si en nosotros hay siquiera una cicatriz, esa cicatriz necesita purificación en el purgatorio. Por eso el purgatorio es una obra de la misericordia de Dios. Pero bueno, ¿y cómo es el purgatorio? Resulta que como se me acabó el tiempo, me quedé estancado. No puedo ir al cielo, no puedo devolverme a la vida, no puedo avanzar, me quedo estancado en mi propia realidad, en la realidad imperfecta en la cual abandoné el mundo temporal. La realidad imperfecta es qué apegos tengo, qué vanidades, qué vicios, qué inclinaciones hacia el mal, qué comportamientos inapropiados, qué pensamientos, eso que hablábamos al principio, esas rutas que mi cerebro toma como asimilar la realidad. ¿Cómo asimila mi cerebro la realidad? Eso es lo que me permite estar estancado, lo que me lleva al estancamiento, mejor dicho. Esto me lleva al estancamiento. Y finalmente, ¿qué me saca de ahí? Es ahí cuando nosotros en el credo también decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros que aún tenemos oportunidad para ejercer voluntad, ponerla por obra en el tiempo terrenal, estamos llamados a ofrecer por aquellos que están en el purgatorio. Las almas del purgatorio son las almas más necesitadas de toda la humanidad. No hay un alma más necesitada que esa. Ellas no pueden pedir por sí mismas, no pueden salir de donde están. Y es un vivir y revivir sus propios errores. Los errores que los llevaron a ese estancamiento. Y es tener la impotencia de no salir de ahí. De ahí viene la frustración y la tristeza que se vive en el purgatorio. Esta es la descripción del estado del purgatorio. ¿Cómo hacemos para sacar de allí almas del purgatorio? ¿Cómo hacemos para tener esa misericordia sobre nuestros ancestros que aún todavía están allí y nosotros ni siquiera oramos por ellos? Lo primero, el ofrecimiento del sacrificio de la misa. Porque si bien es cierto que la cruz es lo único que les abre las puertas a la vida eterna, el amor está representado perfectamente en la cruz. El amor está perfectamente representado en la cruz. Y lo único que nos permite tener acceso a las almas del purgatorio es lo mismo que nos permite tener acceso a las almas: el amor. El amor es lo único que nos permite tener ese acceso. Por eso nosotros debemos llenar de tanto amor como sea posible las almas del purgatorio. Y el mayor acto de amor es el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz, que se renueva con cada Eucaristía. Ofrecer por las almas del purgatorio sacrificios de Cristo crucificado. Las llena de tanto amor que las saca de esa realidad temporal del purgatorio. Realidad porque es una verdad que no podemos obviar. Es una realidad del alma. Realidad temporal porque no es el destino final de esa alma. El destino final de esa alma es el cielo. Si llegó al purgatorio es porque tiene como destino el cielo. Solo que se está lavando las vestiduras. Imposibilitado para lavárselas él mismo,
necesita la sangre de Cristo que las lave por Él. Necesita nuestro amor, cada alma del purgatorio. Por eso no nos puede faltar en cada rosario ofrecer las indulgencias por estas almas, ofrecer estos rezos benditos que han llevado a muchos santos al cielo, también ofrecerlos por las almas del purgatorio. Y cuando estamos en comunión con Dios y yo recibo a Cristo en la hostia consagrada, es tan agradable para Cristo este sacrificio que se entrega a mí y que yo recibo por amor a Él, que sale un alma del purgatorio. San Miguel Arcángel saca una almita. Cada que nosotros comulgamos en gracia de Dios, y esta es una verdad que debe ser conocida, que debe ser proclamada, porque el acto de amor más grande y más misericordioso que podemos llegar a tener por nuestros seres queridos, antepasados, no es solo mirarlos en la culpa y decir, por su culpa yo estoy así de mal, por su culpa yo tengo esta cadena de pecado, esta cadena de vicio. No solo es llegar ahí, es también decir, así como soy capaz de reconocer en mis antepasados cuáles fueron los errores, empezar a orar por ellos insistentemente, persistentemente, y poder decirle al Señor, te ofrezco esta Eucaristía por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu infinita misericordia. Señor, y si esas son las de mis seres queridos, aplícalas, aplica estas indulgencias. Le entregamos a la Santísima Virgen María las indulgencias, porque ella es una buena madre y una buena tesorera. Una indulgencia que le entregamos a ella es una indulgencia que ella multiplica, y ella no solo se la va a aplicar al alma del purgatorio, sino que la va a volver rentable, la va a crecer en el amor, en su amor de madre, y también se la va a dar a nuestros seres queridos que están allí. Hay almas del purgatorio por las que nadie ora, que hasta cuándo se van a quedar estancadas aquí, hasta el fin de los tiempos. No tienen cómo salir porque no hay quien las ame, no hay quien las ame, no hay quien ore por ellas, no hay quien ofrezca sacrificios por ellas. Y los sacrificios no solo es el sacrificio de Cristo, sino llevar el sacrificio de Cristo a la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Cuál es ese cotidiano sacrificio de Cristo en nuestras vidas? Cuando yo hago una obra de caridad, cuando yo hago una mortificación, cuando yo ofrezco un sacrificio, y ofrecerlo por las almas del purgatorio tiene un mérito inmenso. ¿Y saben qué? Es la mejor inversión espiritual que nosotros podemos llegar a tener, si es que lo podemos ver como inversión, para no verlo como un instrumentalizar la fe, sino por verdadera caridad. Pero no solo caridad hacia las almas que lo necesitan, sino caridad hacia mi propia alma y mi descendencia. Por eso estamos tocando este tema en la sanación intergeneracional. Usted quiere defensa contra su familia, a favor de su familia. Hágase amigo de los santos, los que interceden ante el trono de Dios. Y esta alma que está en el purgatorio nunca va a olvidar que tú ayudaste a que él saliera de allí. Va a interceder por ti, va a interceder por tus hijos, por tus nietos y por tus generaciones futuras. Nunca se le va a olvidar que tú ayudaste a que llegara al cielo. Por eso nos conviene saber estas cosas. No solo para verle el lado trágico y el lado tormentoso del purgatorio, que de hecho tiene todo lo tormentoso, pero es verle el lado de la misericordia, no solo aplicada de mí hacia esas almas, sino de Dios hacia todos nosotros, con lo que llamamos la comunión de los santos. Vamos a finalizar esta charla haciendo el credo de los apóstoles, confirmando en él las verdades que aquí acabamos de contemplar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en una próxima emisión de esto que estamos contemplando, que son las postrimerías, el final de nuestra vida y de la vida de nuestros seres queridos, pasados, presentes y futuros. Una santa noche.